Bueno, pues buenos días a todas las entidades que estáis hoy, que os habéis inscrito en la reunión de hoy. Estoy participando con bastante equipo de la agencia, con el subdirector general, con uno de los máximos responsables de la División de Innovación Tecnológica y también del Departamento de Informática, por si tenemos algún fallo, y está Charo por todos los temas que implica la responsabilidad social de la agencia. En primer lugar, quería agradecer a la plataforma estatal, a la Asociación del Voluntariado y a la Asociación Española de Fundaciones por su implicación y su colaboración con la agencia. Para nosotros, cuando presentamos el 28 de enero el Pacto Digital por una convivencia ciudadana en Internet, era fundamental contar con el tercer sector y entendíamos que estas dos entidades son el paraguas que agrupa a las asociaciones y fundaciones más importantes del tercer sector. Y como uno de los compromisos fundamentales de la agencia, uno es proteger a las personas en Internet y el segundo es ayudar, y no lo digo por orden, los dos son igual de importantes, ayudar a todas las entidades, y una entidad del tercer sector también tiene que cumplir la normativa de protección de datos, a cumplir con la normativa y, si me permiten la expresión coloquial, sin morir en el intento, ¿no? Entonces, la razón de la reunión de hoy es intentaros trasladar las herramientas que, con muchísimo esfuerzo y con todas las ganas de ayudar, ha hecho de manera gratuita el equipo de la agencia en todos estos años para poder facilitar el cumplimiento de la normativa por el sector público y el sector privado. El objetivo de la reunión es este. Tenemos herramientas muy importantes que luego comentarán tanto Julián como Andrés. Alguna nos supuso el premio de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos por el impacto, ¿no? Como es la herramienta Facilita, que yo no voy a entrar en detalles porque luego lo contará mi equipo. Y lo que sí quería plantear, que yo creo que, bueno, en estos 6 años hemos sido muy activos desde la agencia intentando poner a disposición guías y herramientas. Nos siguen faltando actuaciones. Por ejemplo, acabamos de publicar la guía del tratamiento de datos en el ámbito de las relaciones laborales, que está publicada en la página web de la agencia y que a todos vosotros, ¿no?, que tenéis contratado personal, estoy segura que os puede servir de utilidad. Pero nos han quedado cosas pendientes y porque no nos da, la verdad, no nos da la jornada de trabajo. Y una de las actuaciones que para mí son importantes y que están pendientes y las estamos construyendo ahora y espero que creando con vosotros y con vosotras, es una guía de la aplicación de la normativa de protección de datos desde el punto de vista práctica para el tercer sector. Estamos preparando y ya sabéis que yo tengo ya el mandato caducado desde hace 2 años, ¿no? Y yo me imagino que en algún momento se producirá la renovación en la presidencia de la agencia. Pero el equipo estamos trabajando en planificar la estrategia de lo que debería ser prioritario para el siguiente mandato, de manera que cuando se incorpore el nuevo equipo haya solución de continuidad, ¿no? Y dentro de estas estrategias prioritarias, yo creo que una de ellas es una guía práctica de qué problemas jurídicos y tecnológicos está teniendo el tercer sector para aplicar la normativa de protección de datos, con las soluciones más flexibles que pueda dar la agencia, siempre, claro, con el límite de la normativa. Entonces, yo creo que ya mi equipo, cuando os enviamos la convocatoria, os había planteado la posibilidad de que si tenéis alguna duda jurídica ya acuciante, ¿no?, o algún problema tecnológico tras haber hecho una evaluación de impacto, lo plantearais para que pudiéramos dar ya alguna orientación. Por lo que me trasladan el equipo, esas consultas no han llegado, pero sí quiero tenderos la mano y dejar la puerta abierta para que, como consecuencia de esta jornada, donde ya se va a entrar más al detalle de lo que son las herramientas y de lo que es la aplicación en la práctica, ¿no?, de un registro general de actividades de tratamiento, que es un análisis de riesgo, etcétera, podáis trabajar internamente en vuestra propia entidad y con la ayuda de la Asociación Española de Fundaciones y de la plataforma del voluntariado para hacernos llegar, quizás el cauce podía ser a Julián, qué dudas y qué problemas estáis teniendo para que nosotros lo podamos trabajar en unos meses. Y un buen objetivo, no me quiero pillar los dedos porque ya seguramente no sea una responsabilidad mía, ¿no?, pero en principio intentaríamos trabajar para que pudiéramos tener en el 2022 una guía que ofrecer al tercer sector, que tenéis miles de puestos de trabajo, sois una parte muy importante del PIB
y sobre todo tratáis datos y ayudáis a millones de personas en nuestro país, ¿no? Y esto ya no tiene nada que ver con protección de datos, pero yo a nivel personal os quería dar las gracias porque si el COVID ha supuesto un impacto tremendo, ¿no?, en la vida de todos nosotros, es evidente que en las personas que tienen más dificultades sociales o económicas el impacto ha sido mayor. Leí hace poco un estudio del Banco de España y de CaixaBank que la verdad las conclusiones eran escalofriantes, que decían que la pandemia había supuesto un retroceso en derechos sociales de 10 años y nos iba a costar 10 años volver a recuperar. Evidentemente la pandemia nos está afectando a todos por igual y si esas consecuencias negativas no están destruyendo el tejido social, yo creo que es por dos razones. Una, por el gran soporte que en nuestra cultura hispana, mediterránea, ¿no?, es la familia, y otra, el gran soporte y la gran capa de apoyo que estáis dando desde las asociaciones y desde las fundaciones, ¿no? Entonces, esto ya es personal, no institucional, pero sí que os quiero dar las gracias por contribuir entre todos a que tengamos una sociedad más digna, donde las condiciones sean más equiparables entre todos. Y espero que la jornada sea eminentemente práctica. No vamos a soltar discursos ni una teoría jurídica del dato. Eso ya tenemos miles de publicaciones y la página web de la agencia yo creo que está muy bien clasificada. Pero sobre todo es de que nos podéis, después de la exposición que hagan tanto Andrés como Julián, que hablarán de 3 herramientas principales, cuatro. Facilita Emprende, Gestiona para el análisis de riesgos y Comunica brechas si desgraciadamente tuvierais alguna brecha de seguridad. Os lo contarán con más detalle. Y luego yo quería comentaros, tanto la Asociación Española de Fundaciones como la Plataforma del Voluntariado han sido, y para mí ha sido una gran alegría, de las 250 entidades que se han adherido al Pacto Digital. Yo espero que el Pacto Digital sea los pilares, ¿no?, para un gran pacto de Estado por la convivencia ciudadana en Internet. Igual que hace 20 años no nos poníamos los cinturones de seguridad al conducir y ahora nos parece aberrante, ¿no? Yo espero que dentro de 20 años se lleven las manos a la cabeza, y esto lo hayamos conseguido muchísimo menos, de que la gente no tuviera adquirido, ¿no?, esos cinturones de seguridad que existen y deben existir en el uso de Internet. Y quería comentaros, porque sé que estáis bastantes participantes y que sois representantes de bastantes entidades, si aún no os habéis adherido como entidad individual al Pacto Digital, el pacto está abierto. Simplemente no supone una nueva obligación, sino un compromiso, un plus de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad proactiva, por ejemplo, si os adherís, la entidad se compromete a difundir entre su plantilla y entre los beneficiarios, los clientes que tenga, el canal prioritario, que yo creo que puede salvar vidas, que es un canal que es único ahora mismo en el mundo, ¿no?, y que permite de manera gratuita en la vía administrativa por una Autoridad Nacional de Protección de Datos, si un ciudadano nos lo pide o una ONG, simplemente que nos digan en qué red social, en qué blog, en qué buscador de Internet y qué tipo de contenidos, qué vídeos, qué imágenes, qué audios se están difundiendo en Internet, que sean de carácter sexual, de ciberacoso, por razones homófobas, es decir, que afecten gravemente al derecho fundamental a la privacidad. Y sí que quería daros un dato, estamos teniendo un porcentaje de éxito bastante alto. El 86% de las órdenes de medida cautelar de retirar estos contenidos están desapareciendo de Internet en cuestión de horas, y en algunos casos ya me consta que estamos evitando problemas mucho más graves. Otro compromiso sería, por ejemplo, difundir entre todo el personal las recomendaciones que hemos hecho sobre el acoso sexual digital en el ámbito laboral, para que nunca más pueda pasar un suicidio, como supuso el caso de la mujer en la empresa Iveco. Y simplemente es un poquito de proactividad. No supone ninguna obligación adicional, pero que sí supone un compromiso de esa entidad en poder concienciar que en nuestro país y en democracia no solo hay derechos en el ámbito digital, sino también, para que haya una balanza equilibrada, hay obligaciones, ¿no? Y que en materia de protección de datos las consecuencias no son solo las temidas multas de la agencia, que desde luego las estamos ponderando caso a caso, y si es una persona física normalmente estamos realizando un apercibimiento sin cuantía económica, sino que también puede acabar esa persona en la cárcel, hay responsabilidad penal, se le puede reclamar responsabilidad civil por daños al derecho al honor,
e incluso puede tener responsabilidad laboral porque es un caso de acoso muy grave entre compañeros, o la propia empresa o entidad puede tener responsabilidad laboral, por ejemplo, si se entera de un caso de acoso por violencia de género, que es un delito público, y no hace nada, ¿no? Y simplemente se limita a decir a la víctima, vete a denunciar a la comisaría de policía, que esto no es cuestión nuestra, ¿no? Entonces, el abanico de las responsabilidades es importante y la adhesión al pacto pues es un paso más. La agencia unilateralmente, por mucho que queramos hacer, no conseguimos llegar a los 46, 47 millones de ciudadanos que viven en nuestro país y lo que necesitamos es vuestra complicidad para que nos ayudéis a difundir estas herramientas que son gratuitas y que honestamente y de verdad creemos que pueden ayudar a la gente en Internet. Entonces, yo no me quería alargar más. Me disculpo porque tengo ahora en breve una reunión. Os dejo en buenísimas manos, en las manos del subdirector, de Julián, en las manos de Andrés y del resto del equipo que están presentes en la videoconferencia. Y espero, si no hay dudas, pues será que no tenemos que hacer esa guía, pero yo creo que sí que puede ser una guía importante. Dejo la puerta abierta y el compromiso de la agencia a poder trabajar en este sentido con un poquito de calma, con que nos podáis enviar estos problemas jurídicos o dudas tecnológicas que tengáis donde necesitéis la validación del equipo de la agencia para que para el año que viene podamos hacer pública una guía sectorial en este sentido. Y muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra participación y sin más yo creo que tendrá la palabra Julián, ¿no? Vale. Pues sí, gracias a todos. Gracias, Mar. Y yo un poco también seguir con lo que decía la directora para ofrecer la posibilidad de que aquellas dudas, aquellas cuestiones en el ámbito de lo que es el tercer sector, asociaciones, fundaciones, organizaciones, que se puedan tener, que es complicado, porque algunas son de pequeño tamaño, pero llevan a cabo proyectos muy importantes y lo que decía también la directora, el tratamiento de datos que soléis realizar son categorías especiales de datos. Están comprometidos en datos de ideología, datos de salud, datos de procedencia, datos de religión, todas las asociaciones y fundaciones que trabajáis con personal en situación de vulnerabilidad, con emigrantes, con todo eso lo tenéis y esos datos requieren una atención que exige la normativa aplicable especial, ¿no? Y cualquier cuestión o cualquier duda que se pueda ir alimentando, porque la idea, como decía Mar, la idea es de poder, igual que se acaba de publicar una guía de protección de datos en el ámbito de las relaciones laborales, publicar una guía de protección de datos en el ámbito del tercer sector, pero que sea práctica, que sea útil, y para eso quienes conocéis los tratamientos de primera mano, porque lo lleváis a cabo todos los días, sois vosotros. Y aquí quizás para hacer llegar, porque las que analizamos, en este momento creo que tenemos, aunque luego hagamos otro canal, y porque también con la entrada, hoy entra en aplicación el nuevo estatuto de la agencia y nos han cambiado los nombres. Yo, a partir de hoy, la subdirección, no yo, la subdirección ya no es la Subdirección General del Registro General de Protección de Datos, sino que es la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones. Todavía tenemos que cambiar direcciones de correo, pero podéis utilizar la del Pacto Digital para hacer llegar a aquellas cuestiones que os preocupen en el tratamiento de los datos que hacéis con motivo de vuestra actividad principal. Y yo, sin más, estaré aquí para cualquier cuestión que pueda surgir, que pueda ayudar, pero quien realmente es la persona que os va a dirigir, que va a guiar la sesión, es Andrés Calvo, es la persona que representa la División de Innovación Tecnológica, y de su cabeza y de su trabajo han salido estas herramientas que ahora va a explicar, que además se están utilizando, porque lo estoy viendo en otros ámbitos que los están utilizando. Hemos utilizado Facilita para esto, hemos utilizado Gestiona, las herramientas que va a poner, y yo creo que mucho mejor que yo, aunque lo decía la directora, vamos, por supuesto, es lo que Andrés os pueda explicar de estas herramientas. Aparte, una cosita que aparte de las herramientas, sigue habiendo en la web más de 50 guías
sobre tratamiento de datos, por tipos de tratamientos, por sectores, por materias, que también podréis encontrar en algún caso, si lo necesitáis de urgencia, alguna respuesta a las preguntas que tengáis, aparte de las FAQ. Y yo creo que Andrés, donde te vas a centrar o se centrará es en las herramientas que os van a servir de utilidad. Y pues por mi parte nada más, daros las gracias por atender esta sesión y Andrés, es tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, sin más, vamos a entrar directamente en faena, por decirlo coloquialmente. Primero voy a plantear el escenario que nos apareció allá por el año 2016. El escenario pasábamos de un cumplimiento muy tasado a un cumplimiento basado en el análisis de riesgo. Con lo cual, el Reglamento General de Protección de Datos impone una nueva realidad a los responsables. Esa nueva realidad les exige un esfuerzo orientado a identificar riesgos en sus tratamientos de datos. El propio reglamento ya da una serie de pistas de cómo se puede interpretar este factor del riesgo y viene a decir que hay dos tipos de tratamientos, que hay un tratamiento de escaso riesgo y un tratamiento de alto riesgo. ¿Alto riesgo para qué? Pues para las personas, en la medida de las consecuencias que puede acarrear un tratamiento de datos para una persona. Consecuencias como la discriminación, etcétera. O la usurpación de identidad, etcétera, etcétera. El propio reglamento es muy considerado con las pequeñas entidades, con los pequeños responsables, en la medida que viene a decir, oye, somos conscientes de que este esfuerzo de enfoque de riesgos para las pequeñas entidades, para los pequeños responsables, que son la mayoría de las empresas, implica una dificultad importante. Entonces, allá por el año 2016 empezamos a desarrollar este conjunto de herramientas que ahora voy a explicar de manera general. Las herramientas están orientadas principalmente a esta valoración del riesgo, para facilitar esta labor. Pero tenemos que entender que son herramientas que no deciden, sino que orientan al responsable en la toma de decisiones. Ninguna de estas herramientas implica un cumplimiento automático, es decir, utilizar la herramienta no asegura el cumplimiento, sino que el cumplimiento se asegura en la medida que el responsable va teniendo medidas, es decir, tiene esa actitud proactiva hacia los datos de las personas que está tratando. Bueno, ya sin más voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con casos prácticos. Voy a intentar darle un enfoque principalmente práctico. ¿Se ve la pantalla? ¿Me podéis confirmar si se está viendo? Sí, Andrés, vale. Sí, se ve. Gracias. Pues nada, pues vamos a empezar. Bueno, esta es nuestra página web. Tenemos varias secciones, como se puede ver aquí. Con relación a toda esta cuestión del análisis de riesgos, una de las donde tenemos aglutinados todos estos apartados es principalmente aquí. Todas estas donde tenemos información general con relación a la tecnología, los riesgos que implica la tecnología, cómo llevar a cabo una evaluación de impacto. Y con relación a nuestro apartado de herramientas, en guías y herramientas tenemos un apartado específico. Bueno, aquí hemos metido también la parte de canal del delegado de protección de datos, que realmente no es una herramienta, es un canal, pero bueno, lo tenemos aquí puesto, había que colocarlo en algún sitio y encajado aquí. Lo vamos a llamar herramienta, pero es un canal de consultas. Bueno, sin más, vamos a empezar con aquellos tratamientos que nosotros vimos como consecuencia de nuestra experiencia con el Registro General de Ficheros que teníamos en aquel momento. Vimos que había una serie de tratamientos que estaban, pues prácticamente eran muy comunes a prácticamente todos los responsables, a todas las pequeñas empresas. Que recordemos que en España más del 99% de las empresas, o por ahí en ese orden, son pequeñas, es decir, son microempresas que tienen entre 2 y 9 trabajadores. Y nos pusimos a interpretar el reglamento y a, digamos, encapsularlo dentro de una herramienta que lo que hace es generar una guía para adecuar una entidad de esas características al Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, estamos hablando de datos que no tienen por qué implicar un riesgo para un alto riesgo de acuerdo con lo que señala el Reglamento General de Protección de Datos.
Vamos a entrar a la herramienta directamente. Yo recomiendo cuando se utilice, primero invito a todo el mundo a coloquialmente cacharrear con las herramientas, no guardamos la información, no se rompe nada, se pueden ejecutar cuantas veces se quiera, porque no guardamos información nada más que estadística al final lo que se obtiene, como digo, es un documento en el que se dan pautas para abordar el cumplimiento. Esta herramienta está enfocada a una serie de tratamientos muy tasados, pero esos tratamientos tasados encajan con tienen los mismos requisitos de cumplimiento que cualquier tratamiento de escaso riesgo. Voy a continuar con la clave. En primer lugar, la herramienta empieza a discriminar, es decir, discrimina al usuario en función del tipo de datos que trata de sostener la actividad o tipo de tratamientos que realiza. En primer lugar, preguntamos a qué sector de actividad te dedicas. Si marcáramos alguno de estos sectores aquí, estos son sectores que el reglamento interpreta como sectores de alto riesgo. Luego, esta herramienta no nos serviría. Desmarcamos ninguno de ellos y seguimos adelante. En segundo lugar, tipos de datos. El tipo de datos es otro factor de riesgo. Si tratamos datos de origen étnico o racial, pues serían un tratamiento de alto riesgo de acuerdo con el reglamento, al igual que el resto de tipos de datos que aparecen aquí, incluidos los datos de geolocalización. Entonces, si ese fuera el caso, quedaría fuera, esta herramienta no nos serviría. Continuamos, es decir, sector de actividad, tipo de datos. Estamos viendo factores de riesgos por sector de actividad, por tipos de datos y ahora estamos viendo por tipo de tratamiento. Es decir, si hacemos perfilados, si hacemos publicidad comercial masiva, etcétera. Todo esto entraría también dentro de lo que serían tratamientos de alto riesgo y esta no sería la herramienta adecuada a utilizar. Bueno, ya hemos respondido, aquí hemos hecho una aproximación inicial al tipo de riesgo que tienen nuestros tratamientos de datos. Si hemos marcado las tres veces ninguna de las anteriores, pues podemos empezar a introducir los datos que nos va a pedir la herramienta. En este caso, pues empezamos a medir, aquí, como decía, nosotros lo hicimos pensando en empresas, pero esto se puede utilizar también para una fundación, pues se puede utilizar para una asociación e incluso yo lo he utilizado en mi comunidad de propietarios, o sea que se puede utilizar. Hay que hacer ligeros cambios. Como digo, esto no es cumplir con el reglamento, pero sí que permite encaminar el cumplimiento de una manera objetiva, es decir, y materializar ese cumplimiento en un documento que siguiéndolo con pequeñas pautas, pues se puede adaptar a cualquier tratamiento de escaso riesgo, es decir, cualquier tratamiento que no encaje dentro de esos tipos de tratamientos que hemos visto ahí que serían de alto riesgo. Bueno, voy a ir cumplimentando datos. Bueno, yo voy a meter los datos ficticios. Bueno, un momento. Bueno, aquí cuando hablamos de derechos tenemos que poner una dirección. ¿Para qué nos referimos cuando hablamos de derechos?
Cuando hablamos de derechos, tenemos que poner una dirección de si alguna persona se queja porque sus datos no son correctos, si alguna persona se queja porque nos hemos dirigido a él y no deberíamos de haberlo hecho porque no es la persona a la que nos estamos refiriendo, deberíamos de poner aquí la identidad de quién va a gestionar esas quejas. En nuestro caso, bueno, el reglamento habla muy claro de que tiene que haber un nombrado en determinados casos, no siempre, un delegado de protección de datos. Entonces, nosotros aquí hablamos del delegado de protección de datos y vamos a poner una dirección también ficticia y añadimos esa dirección como que es la que luego nos va a aparecer en las cláusulas informativas. Es decir, al final el documento nos proporciona una serie de cláusulas informativas que vamos a dar a los interesados y en esa cláusula informativa pues venimos a decir, oye, si tienes algún problema con tus datos, los datos no son exactos, no son correctos, dirígete aquí. Si tenemos una página web donde informamos acerca de nuestra actividad como fundación, como empresa, etcétera, también tenemos que tener esa información puesta ahí a disposición de cualquier persona que se pudiese sentir afectada. Bueno, siguiente paso. Uno de los tratamientos habitualmente tasados y asociados a cualquier empresa. Clientes, pero como digo, podría ser socios de una fundación. En mi caso, como he comentado, yo en mi comunidad de propietarios pues lo utilicé y en lugar de clientes, pues luego al final el documento resultante pues puse vecinos o miembros o propietarios de la comunidad. Es decir, esto se puede adaptar. Lo que sale es un documento que me ayuda a cumplir. No estoy cumpliendo por utilizar esta herramienta. Y esa adaptación es un trabajo que hay que hacer a posteriori. Bueno, vamos a suponer que tenemos clientes. Y vamos a empezar a dar, ¿qué tipo de datos tenemos? Pues bueno, voy a marcar estos para prestarles un servicio, para facturar, para enviarles publicidad, etc. Voy marcando los campos que se adapten a lo que yo hago. ¿A quién le damos? Bueno, pues prácticamente estas casillas podrían salir premarcadas, porque probablemente se lo damos a la agencia tributaria, al Instituto de la Seguridad Social. Trabajamos con bancos, se lo damos al banco. Si la policía me los pide, también se los doy. Y bueno, sí, podríamos marcar otros y añadir aquí más entidades a las que, si por ejemplo trabajo con una ONG, pues también podríamos añadir aquí la ONG y tenerlo en cuenta. Si trabajamos con una gestoría que me gestiona los datos, pues seleccionaríamos esta casilla y aquí pues habría que ir añadiendo los campos que identifican a esa gestoría. Bueno, estos sí me los ha guardado porque hice un caso antes de esta charla en que se guardaran los campos. Los primeros no se habían guardado, pero estos sí los tengo guardados. Bueno, vamos a suponer que tenemos una gestoría que nos gestiona los datos de nuestros clientes. Su organización trata datos de potenciales clientes, es decir, tengo datos de personas que vienen a interesarse por mis servicios, pero aún no he contratado ningún servicio con ellos. Tengo ciudadanos que se interesan por mis servicios sociales o por mis ayudas o por mis subvenciones, vienen a preguntar, pero aún no he establecido una relación formal con ellos, una relación contractual o una relación de ningún tipo. Pues bueno, tendríamos aquí, en lugar de potenciales clientes, pues potenciales usuarios de mis servicios o de mis prestaciones. Bueno, pues normalmente estos son los datos que se suelen almacenar, ¿no? Si almacenamos datos especialmente sensibles, como por ejemplo etnias y demás, pues este caso no sería el adecuado. Comparte los datos personales de sus potenciales clientes. Bueno, si tenemos una agencia de marketing y marcamos aquí, pues en el caso de clientes me va a decir que añada la información de la agencia de marketing. Yo lo voy a añadir para que luego aparezca algo en el documento final, porque con esto lo que me aparece en el documento final son qué cláusulas contractuales yo tendría que añadir si estoy compartiendo los datos, es decir, si estoy cediendo datos a otras entidades. Si yo cedo datos a unas ONGs que colaboran conmigo en mis actividades, yo podría, en lugar de agencia de marketing, podríamos haber puesto aquí ONGs o otras entidades y las voy añadiendo. En esa relación que yo establezco con estas entidades tiene que haber unas cláusulas determinadas, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad.
Habría que ir, pensemos que esto está pensado para empresas, pero habría que ir a mi caso concreto y ver cuáles son los motivos por los que yo cedo estos datos, cuáles son las bases jurídicas por las que yo puedo ceder estos datos y ver cuál es el vínculo jurídico que yo establezco con esta entidad, una ONG o una tercera fundación. Bueno, si hubiera varias, pues podríamos añadir varias aquí. Continuamos. ¿Su organización trata datos de empleados? Pues normalmente siempre habrá empleados, ¿no? ¿Qué tipo de datos tratamos? Pues estos son los habituales. Nunca hay que poner datos médicos porque no tengo por qué tratar los datos médicos ni de salud de mis empleados y mucho menos los de sus familiares. Yo he visto casos en los que se apuntaba, cuando estaba la inspección, tuve un caso en que una de las denuncias decía que apuntaban incluso la enfermedad de la madre, del suegro, del hermano, porque si había pedido un día de permiso para ir a una operación quirúrgica, pues apuntaba hasta la enfermedad del hermano o del primo. No, eso no hay que hacerlo. Lo que hay que apuntar es la fecha de baja y la fecha de alta del trabajador. Y si ha pedido un día por enfermedad, pues el día por enfermedad. No hay que añadir datos médicos. Es decir, cuando hablamos de datos de empleados, datos personales de empleados son los datos mínimos para mantener esa relación laboral que mantenemos con nuestros trabajadores. No hay que añadir datos médicos porque para eso entraría dentro de lo que sería el ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahí quedaría ahí. Bueno, gestión de nómina. Pues lógicamente, si hay una gestoría que nos lleva las nóminas, tenemos que añadir los datos de la gestoría. Bueno, yo he puesto aquí, esto no me lo he guardado. Bueno, continuamos. Como digo, estamos viendo que son tratamientos muy tasados, que están muy centrados en una empresa, pero que se puede, digamos, maquillar. Si hacemos selección de candidatos, lógicamente si tenemos empleados, tenemos que hacer selección de empleados en algún momento. Y si recibimos currículums, estamos tratando datos de empleados. Entonces, vamos a tener en cuenta esos datos y porque tenemos que mantener un registro de actividades de tratamiento que nos exige el Reglamento General de Protección de Datos. Ese registro tengo que tener una ficha hecha para cada tratamiento, una especie de ficha con información de qué es lo que hago y para qué estoy haciendo eso, cuál es la finalidad. La herramienta al final nos proporciona esa ficha que exige el reglamento, que es el registro de actividad de tratamiento, con esa información que yo tengo que mantener actualizada. Es decir, esto es un punto de partida y que lo tengo que revisar de vez en cuando por si ha habido cambios. Bueno, ya he marcado todos los datos de los candidatos a un empleo que yo utilizo y la forma en los que me llegan esos datos. ¿Tengo proveedores? Pues lógicamente si tengo proveedores y son datos personales de proveedores, pues también estoy tratando datos de personas que entrarían dentro de la categoría de proveedores. Sería un tratamiento de datos específico. Luego necesitaría tener esa ficha que yo comentaba antes, ese registro de actividad de tratamiento que necesitamos y que me exige el Reglamento General de Protección de Datos. Si he marcado que sí, entonces me aparecerá al final, creo que marqué que sí, porque sí, correcto. Bueno, creo que, no sé por qué he saltado dos de golpe. Bueno, tratamiento mediante cámaras con fines de seguridad. Incluso aunque yo marque que no, la herramienta me va a proporcionar el cartel, las cláusulas informativas y esa ficha o esa ficha sobre el registro de actividad de tratamiento que necesito, que me exige el reglamento. Incluso aunque lo marquemos que no. Lo hacemos así porque es una manera de concienciar a que en algún momento yo puedo poner las cámaras. Puedo poner cámaras por el motivo que sea y tengo que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, la información queda ahí, si no se utiliza no pasa nada. Pero si en algún momento ponemos las cámaras, vamos a necesitar tener este registro de actividad de tratamiento y una serie de cuestiones que estarían dentro de nuestro apartado de videovigilancia, como veíamos antes, en los apartados de la web. Una de las áreas de actuación específicas que tenemos es el de videovigilancia.
Aquí tenemos toda la información relativa a cámaras de videovigilancia que se pueden precisar en distintos formatos, formato fichas o formato guía, y bueno, está toda la información ahí. Continuando, trabajamos con empresas que nos prestan servicios varios, como todos estos que vienen aquí. Quizás algunas de ellas no son encargadas del tratamiento, pero sí tengo que tener en cuenta que en algún momento pueden tener acceso a los datos. Por ejemplo, un servicio de limpieza no es un encargado de tratamiento, pero puede tener acceso a los datos, aunque sea un acceso incidental. Tengo que tener una cláusula de confidencialidad en ese contrato. La herramienta me proporciona esas cláusulas de confidencialidad. Si yo selecciono que sí, me va a empezar a preguntar información de qué empresas son las que yo tengo y con las que yo trabajo. Si yo le presto esta información a la herramienta, al final del documento me va a decir las cláusulas contractuales que tengo que añadir a estos contratos. Bueno, aquí se pueden meter varias entidades. No estoy viendo las preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta que hacer, me la puede lanzar cuando lo considere. Igual ya hay alguna pregunta y yo no la he visto. Bueno, estoy descargando el fichero, el archivo. No sé si se me oye, parece que tengo aquí un problema. Se ha cortado un momento, Andrés, pero ya parece que estamos. Lo único, nos están pidiendo, Andrés, a ver si podrías aumentar, a lo mejor haciendo un poco de zoom sobre el navegador para que se pueda ver el tamaño de la letra un poco más grande. Vale, lo voy a poner aquí en la pantalla más grande. Un momento. Bueno, no sé si se puede ver ya. A lo mejor no tanto como ponerlo en una pantalla más grande como hacer zoom. Hacer zoom para que sí. lo que es la... Sí, hacer zoom. Pero voy a dejar de compartir para compartir el documento que he obtenido de la herramienta. Voy a compartir la pantalla de Word. Esta no es. Un momento. Los problemas de hacer las cosas online. Creo que ya la he visto. Bueno, esta es el documento que yo he obtenido tras ejecutar esta herramienta. ¿Se ve bien? Sí, se está yendo bien. Si lo puedes aumentar un poquito, Andrés, por favor. Me da unas pautas de cómo tengo que utilizar. Sí. No sé, parece que oía a alguien, pero bueno, nadie me dice nada, voy a continuar. No sé si se me oye. ¿Me oye bien? Sí, se te oye ahora. Vale. Bueno, me da las cláusulas informativas que tengo que preparar para cuando tengo un nuevo cliente y me voy a firmar ese contrato con el cliente. Y los textos que están en rojo me da pautas de qué hacer con lo que viene a continuación. Entonces aquí viene la cláusula informativa y bueno, si el tratamiento es el consentimiento tengo que dar las casillas sin marcar y en general voy siguiendo las instrucciones de este documento y entonces el documento me pone en disposición de abordar el cumplimiento de una manera orientada y guiada, habiendo hecho una valoración del tipo de riesgos que tienen los tratamientos que yo llevo a cabo. Bueno, esto en general es un tratamiento de escaso riesgo, está orientado a tratamientos de escaso riesgo y, como digo, riesgo para los derechos y libertades de las personas. Por ejemplo, si tengo una agencia de marketing que se encarga de hacer me dice las cláusulas contractuales de esa cesión de datos que yo hago a la empresa de marketing, cómo debería de orientarlas. Y voy a ir al final del todo el documento donde
se me dan recomendaciones con relación a la seguridad, deber de secreto, por ejemplo, deber de secreto, medidas técnicas, qué tengo que hacer en caso de violaciones de seguridad. Es decir, el documento tiene un propósito que es ayudar al responsable a cumplir con el reglamento, pero también tiene un propósito, digamos, no sé si docente, pero casi. Intentamos un poco ser un poco, llevar a cabo un proceso de aprendizaje con el texto que hemos metido aquí. Puede ser que no lo consigamos, puede ser que sí. Pero bueno, por lo menos intentamos dar ese propósito de formación y de concienciación que se supone que está dentro de nuestras competencias. Y en particular para responsables de esta entidad, o sea, pequeñas entidades responsables que no están en condiciones de abordar el marco de la gestión del riesgo como exige el reglamento. Voy a volver a compartir la pantalla de las herramientas. Bueno, creo que ya estamos otra vez aquí en la página web. Vamos a suponer que somos una pequeña empresa que acabamos de empezar, somos unos amigos que salimos de la universidad y montamos una startup, una pequeña empresa que puede tener un futuro, puede que no, pero bueno, estamos ahí, tenemos ideas innovadoras y estamos aplicando la tecnología que hemos aprendido en la universidad para determinados fines. El reglamento también exigía a los responsables ese enfoque de, oye, tenemos que tener en cuenta que la protección de datos no puede impedir el desarrollo tecnológico. Luego vamos a intentar que el desarrollo tecnológico y la protección de datos comulguen y vayan juntos de la mano y una cosa favorezca el desarrollo de la otra. Y con ese objetivo intentamos crear la herramienta Facilita Emprende. Esta herramienta tiene dos facetas. Una es la faceta porque se mire como se mire, estas pequeñas entidades, estas startups, siguen siendo empresas. Luego, aquí hemos metido la misma herramienta Facilita que acabamos de ver, pero hemos metido una orientación añadida, que es la orientación a determinados desarrollos tecnológicos que ahora veremos. Es una herramienta útil para una pequeña empresa que se dedica a desarrollos tecnológicos, pero también es una herramienta útil para un responsable que en un momento dado requiere un desarrollo tecnológico, como por ejemplo una plataforma colaborativa. Bueno, sin más voy a entrar en la herramienta y voy a hacer un pequeño caso práctico. Bueno, tenemos la página de entrada donde se explica qué puedo esperar de esta herramienta y de nuevo pues tenemos aquí el código que tengo que poner. Bueno, ¿qué ocurre? En esta pantalla, estos son los requisitos que me dice la comisión que son los propios de una startup. Entonces, si no es mi caso, mejor no ir por aquí, por esta herramienta, e irme a Facilita. Si yo marcara aquí que no, me diría, vete a Facilita, que tu herramienta adecuada es Facilita. Si le digo que sí, pues comenzamos. Y aquí me está advirtiendo de que va a haber ciertas tecnologías, voy a marcar todas, ciertas tecnologías que bueno, podríamos añadir otras, no voy a marcar otras. Y para estas 6 tecnologías hemos intentado dar unas orientaciones de protección de datos, de medidas de seguridad, recomendaciones jurídicas, protección al menor, etcétera. Y en este conjunto de recomendaciones de tecnologías, pues generamos un documento para que una startup pueda cumplir como empresa y para que tenga la protección de datos un poco en mente desde el diseño y por defecto a la hora de estos desarrollos tecnológicos. Y cuando digo desde el diseño y por defecto, me refiero también a la seguridad desde el diseño y por defecto. Bueno, vuelvo a hacer la misma operación de antes, porque si no la herramienta no me deja seguir.
Bueno, son los mismos datos que esto no lo voy a comentar, es lo mismo de antes. Tengo que meter datos ficticios para poder continuar con la demo. De nuevo, el delegado de protección de datos, a quién tienen que dirigirse los ciudadanos. Bueno, y aquí ya empezamos con algunas diferencias con la herramienta Facilita. Si por ejemplo, las cookies. Si utilizamos cookies en nuestra página web, pues aquí, como esta herramienta se desarrolló con posterioridad a la guía de cookies que tenemos publicada, pues aquí metimos ya toda la parte de cookies, pero habría que actualizar, nos tenemos pendientes aún actualizar esta parte también en la otra guía. Bueno, las cookies pueden ser mías o pueden ser de terceros. Con respecto a las cookies, si lo único que utilizo en mi página web son cookies técnicas, lo que hay que hacer es nada. Es decir, si son cookies de sesión, no tengo que hacer nada. Ahora, si utilizo las cookies para fines de prospección comercial, perfilar al usuario que está entrando en mi página web, etcétera, pues entonces es aplicable la guía de cookies, es aplicable, es un tratamiento de datos y hay que tenerlo en cuenta como tal. Bueno, como decía, si son técnicas, pues no tendría que hacer nada, voy a marcar todas. Si son de personalización del usuario, si son analíticas, que estoy haciendo análisis de accesos, o si son con finalidad publicitaria, pues en estos tres casos sí sería de aplicación. Si son técnicas, meramente técnicas, pues no tendría que hacer nada. Bueno, si utilizamos canales, esto también es una diferencia con relación a la herramienta Facilita, también lo tiene en cuenta y también me proporciona recomendaciones con relación al uso de canales o redes sociales. En esta página hemos intentado ser meramente didácticos porque en estos tratamientos hay tres roles. Uno es el rol del responsable, es decir, quién recoge los datos y decide para qué y con qué finalidad los recoge y los procesa. Si encarga a un tercero que lleve a cabo ciertas partes de esos procesamientos de datos o de esas actividades de tratamiento, sería el encargado. Y si soy el desarrollador, es decir, el que desarrollo herramientas, pero no soy responsable porque no trato datos, sino que las pongo en manos de un responsable, de un encargado para que lleve a cabo esa actividad de tratamiento, lo que intentamos en esta página, esta información luego no se va a utilizar para la salida final, sino que es una página meramente didáctica que intenta a estas pequeñas empresas ponerles en antecedentes de cuáles son tus responsabilidades con relación a los tratamientos que llevas a cabo y cuál es tu perfil, es decir, cuál es tu posición con relación a los posibles datos que tus herramientas, tus desarrollos pueden llevar a cabo. Como decía, estamos en el mismo caso. Esta es la parte que va en paralelo a la herramienta Facilita que ya hemos visto. Estamos hablando de clientes usuarios, personas físicas. A lo mejor quizás para una fundación es más, el caso sería, igual era preferible entrar por aquí porque bueno, los textos están un poco más adaptados al enfoque general de la herramienta. Pues puedo tener usuario de mi fundación, de mis servicios. Bueno, prestar un servicio. Bueno, voy a marcarlas todas. Como esto no lo voy a comentar, ya lo he comentado antes. Bueno, voy a marcar aquí. De nuevo, si tengo una gestoría que me gestiona los clientes, llevo mi cartera de clientes, pues bueno, pues meto estos datos de la gestoría que luego me aparecerá en el documento final, con una serie de recomendaciones de qué hacer. Su startup trata de otras personas físicas. Bueno, aquí también hemos intentado un poco adaptar los textos a nuestra audiencia potencial, es decir, que serían pequeños responsables que llevan a cabo desarrollos tecnológicos y que no llevan en el mercado mucho tiempo. Hemos intentado adecuar la semántica al caso correspondiente. Bueno, voy a...
Si tengo una agencia de marketing que se dedica a distribuir mi información, en este caso, bueno, no lo voy a marcar porque no creo que haya muchas fundaciones con agencias de marketing, no sé si sea el caso, pero vamos, el criterio es el mismo. Si yo lo marcara, tendría que... Bueno, tengo que marcar la opción no. Continuamos adelante. Siguiente pantalla. Si tengo empleados, soy una startup con empleados, pues le digo que sí. Igual que ocurría con la herramienta Facilita, pues en este caso los campos son los mismos. No voy a marcar gestión de nómina. Voy a decir que no, para ir más deprisa. Bueno. Voy a intentar ir deprisa porque todo esto, como ya lo expliqué. Datos de candidatos, bueno, le voy a decir que no y así voy más deprisa. Esto es lo mismo que Facilita. Datos de proveedores, igual voy a repetir aquí. Datos de videovigilancia, le voy a decir también que no. Empresas contratadas es lo mismo que Facilita, luego por tanto vuelvo a repetir que no. Continúo adelante. Y ahora empezamos con el apartado de desarrollos tecnológicos. Y ahora ya me está preguntando, voy a seleccionar solamente un desarrollo tecnológico. Vale. Uno es plataformas colaborativas, es una opción, le voy a decir que no. Comercio electrónico a través de un marketplace, vale, vamos a elegir esto. Vamos a suponer que nuestra startup se dedica a este tipo de actividades. Desarrolla productos que están orientados al marketplace. Le doy un nombre al tratamiento para identificarlo o a la actividad de desarrollo que llevo a cabo. Y ahora empieza la herramienta a pedirme analizar factores de riesgo para los derechos y libertades de las personas, que es lo que me exige el reglamento. ¿Qué factores de riesgo tengo que tener en consideración? Si yo marco alguna de estas opciones, al igual que ocurría con la herramienta Facilita, me va a decir que debo de llevar a cabo un análisis de riesgos y que debo de llevar a cabo una evaluación de impacto. Ahora explicaré con la otra herramienta que tenemos cómo poder llevar a cabo ese análisis de riesgos o esa evaluación de impacto. Le digo que no, que ninguno de los anteriores, al igual que ocurría con Facilita, le digo que no, que ninguno de estos desarrollos tecnológicos va a utilizar esta tipología de datos. Aquí lo que estamos utilizando son las listas del artículo 35.4 del reglamento, que dice que hay unas listas que desarrolla esa autoridad de control que nosotros tenemos desarrolladas, que incluyen tratamientos que exigen evaluaciones de impacto. Luego, si yo marco cualquiera de estas opciones, me va a decir que tengo que hacer una evaluación de impacto y me va a enviar a la herramienta Gestiona. Y aquí volvemos otra vez a la pantalla. Bueno, voy a soltar esta pantalla hasta la pantalla final de este apartado y ahora me va a preguntar por el siguiente desarrollo tecnológico. Le voy a decir, el siguiente desarrollo tecnológico es Software as a Service. Le voy a decir que no, porque me va a hacer las mismas preguntas y básicamente pues ya hemos visto qué es lo que me está preguntando. Le digo que no a aplicaciones web y móviles, le digo que no a juegos. Lo estoy haciendo así para abreviar. Y le digo que tampoco me dedico a análisis masivo de datos. ¿Qué conseguiría si marcara esta opción? Pues me da al final una serie de recomendaciones a tener en cuenta para esos desarrollos tecnológicos con relación al desarrollo al análisis masivo de datos. Bueno, le digo que no y terminamos. Al igual que ocurría antes, tenemos un documento de salida con recomendaciones. Vamos a echar un pequeño vistazo a este documento. Voy a cerrar esta pantalla y voy a abrir el documento de Word.
Bueno, ahora viene el problema de encontrar la pantalla. La encontré. Bueno, ya está. Aquí está la pantalla. En definitiva, tenemos básicamente la misma información que me proporcionaba la herramienta Facilita, con el añadido de política de cookies, contratos para encargado del tratamiento, registro de actividades de los tratamientos que llevo a cabo, directrices en la atención de cómo atender los derechos, esto también me lo da Facilita, recomendaciones sobre videovigilancia, indicaciones en materia de gestión de riesgos. Todos estos son los contenidos que me da. Estrategias de privacidad, medidas de seguridad. Y bueno, voy a ir a la parte diferencial con respecto a Facilita, que está al final. En particular, esta parte, unas recomendaciones relacionadas con el acoso digital. Continuamos en la parte de desarrollo de aplicaciones web y móviles. Pues bueno, me da una serie de recomendaciones. Bueno, al final me ha mostrado todo el conjunto de tecnologías que salían en las recomendaciones generales. Un formulario para poder gestionar las brechas de seguridad. Directrices para gestionar las brechas de seguridad. En fin, bueno, pues todos estos contenidos que básicamente hemos visto aquí en el inicio. Es decir, tenemos una pequeña caso de uso, una pequeña empresa que comienza su andadura como empresa, tiene que cumplir requisitos de protección de datos como empresa y lleva a cabo desarrollos tecnológicos. En esos desarrollos tecnológicos tiene que tener en cuenta requisitos de protección de datos desde el diseño y por defecto y medidas de seguridad que tiene que responder, que abordar como cumplimiento. Bien, pues hecha esta pequeña aproximación práctica a esta herramienta, voy a ahora volvemos a la página de herramientas y vuelvo a hacer una aproximación a nuestra página, nuestra siguiente herramienta, que es Gestiona. Cuando hablamos de alto riesgo, hablamos de evaluaciones de impacto y de análisis de riesgos. Gestiona es una herramienta pensada principalmente para estas pequeñas entidades, estas pequeñas responsables que en ocasiones tienen que abordar el cumplimiento y no tienen ese marco de riesgo que pueda tener una gran entidad, no conocen cuál es el proceso de gestión de riesgos, luego no tienen capacidad para llevar a cabo ese proceso y lo que pretendemos con esta herramienta es una aproximación didáctica al marco de la gestión del riesgo, pero como digo, no es una herramienta que garantice el cumplimiento. El cumplimiento es otra cuestión. Esto es una ayuda que me permite a mí, sin tener conocimientos previos sobre gestión de riesgo, comenzar y abordar ese enfoque de riesgos que me exige el Reglamento General de Protección de Datos. La herramienta, pues como las otras, tiene su pantalla inicial donde se explica qué se puede esperar de la herramienta, las guías relacionadas sobre gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en protección de datos. Y esas guías, como comentaba anteriormente, están también aquí en la parte de innovación y tecnología. Y bueno, sin más, pues vamos a entrar en la propia herramienta para ver qué se puede esperar. La herramienta lo que hace es guardar los datos en local, es decir, en el propio navegador. Cuando se cierra el navegador, los datos desaparecen. O si limpiamos la caché, si limpiamos la caché, perdemos los datos. Es decir, podemos iniciar una sesión de trabajo, pero los datos se quedarían ahí y podemos recuperarlos. Por ejemplo, puedo hacer un análisis de riesgos. Voy a explicar qué es esto del análisis de riesgos. Tengo que darle un nombre. Vamos a llamar análisis 1 y continuar. Recomiendo a todo el mundo que trabaje con estas herramientas y, sobre todo, si no están familiarizados con la evaluación y la gestión del riesgo, ese es un proceso, y que juegue sin miedo, que entre aquí, que las pruebe, que se familiarice con este nuevo proceso que el reglamento exige cuando hay que evaluar los riesgos. Bueno, no sé si hay preguntas, voy a poner el chat porque ahora sí veo alguna pregunta. No.
Vale, pues continúo. Bueno, el análisis de riesgo lo que me exige es tener en cuenta cuál es el ciclo de vida de los datos, es decir, qué hago yo con los datos. Normalmente los datos se capturan. ¿Cómo? Pues probablemente página web. ¿Qué datos adquiero? Datos de contacto, por ejemplo. ¿Quiénes intervienen en la captura de datos? Pues tengo una empresa. ¿Qué tecnologías aplico? Pues, por ejemplo, estoy trabajando con Java, estoy trabajando con documentos XML. Bueno, otra fase que puede tener el tratamiento, fase de clasificación y almacenamiento. ¿Qué puedo hacer en el almacenamiento? Pues bueno, pues indexación de datos, por ejemplo. ¿Qué categorías de datos clasifico? Pues bueno, a lo mejor estoy clasificando los datos de contactos. Igual estoy haciendo un perfilado de personas de acuerdo a su posible código postal. Es decir, puedo entender que determinados códigos postales tienen asociadas una serie de requisitos a lo mejor de personas que están en riesgo de exclusión social por el código postal. Pues puede haber zonas, ya estaría haciendo algo un poco más complicado. Ya estamos trabajando con algo que puede afectar a las personas, que puede implicar riesgo para esas personas. Si fuera así, pues aquí lo tendríamos que anotar. Tengamos en cuenta que el reglamento me dice que tengo que ser proactivo, es decir, tengo que ir tomando decisiones y dejando trazas de por qué he tomado esas decisiones. Por eso están estos campos de comentarios que están aquí en el análisis de riesgos. Todo eso lo tendría que documentar. La gestión del riesgo es un proceso que hay que seguir y hay que documentar. Si yo soy un inspector de datos, llego un día a una asociación, una fundación y le pregunto por qué ha tomado esas decisiones y nadie me sabe contestar, pues esa evaluación de impacto pierde todo el sentido del mundo. Es decir, ¿por qué has tomado esas decisiones? ¿Cuáles son los riesgos que tú has identificado? Y me dice, no, yo he identificado el riesgo de exclusión social. ¿Y por qué? Bueno, pues a lo mejor has identificado ese riesgo porque has asociado que determinados códigos postales están relacionados con zonas de exclusión social, porque son zonas de España relativamente más pobres. O porque estoy trabajando con ciudadanos de un determinado país donde han sufrido persecuciones y tengo que tener en cuenta que esas persecuciones hace que sean personas con especial riesgo para ellos. Por ejemplo, hay zonas de Europa, hay zonas de la zona de los Balcanes, Albania, Kosovo, de donde se ha habido persecuciones y se ha estado cometiendo asesinatos de personas simplemente por su nombre y sus apellidos. O sea, si trabajo con personas que vienen de allí, igual tengo que encriptar esos nombres y apellidos, tengo que tomar... Es un riesgo que yo tengo que identificar aquí y que añadirlo aquí. En determinadas zonas de Europa, nombre y apellidos son sinónimos de origen étnico, de creencias religiosas, etc. Y los paramilitares serbios en su día llevaban a cabo ejecuciones atendiendo a esos criterios. Es decir, miraban en el buzón de la casa y si en el buzón de la casa deducían que era una familia pro-albanesa, pues llevaban a cabo una ejecución sumaria. Y eso es una cuestión que ha estado ahí, es un riesgo que sigue estando ahí. De hecho, en estos países se siguen manteniendo como datos de alto riesgo nombre y apellidos, algo tan básico como nombre y apellidos. Es decir, esto es lo que me dice el reglamento que tengo que tener en cuenta a la hora de tratar datos personales. El contexto, el ámbito en el que llevo a cabo el tratamiento, el alcance y la naturaleza del tratamiento. Bueno, como decía, tengo que documentar. No puedo dejar todo en blanco y esperar que la herramienta me responda a todo. Tengo que documentar, tengo que justificar por qué tomo las decisiones. Eso es accountability. ¿Quiénes intervienen? Pues empresa de captura de datos, la que sea. ¿Qué tecnología se utiliza? Pues XML. No estoy poniendo tecnologías muy novedosas, estoy poniendo tecnologías, digamos, clásicas. No son tecnologías, si fuera una tecnología como, por ejemplo, blockchain, pues, yo no utilizaría blockchain para guardar datos de personas que a lo mejor están en riesgo de exclusión social. No me parece una buena idea, porque se va a guardar de por vida esa característica de la persona y las personas cambiamos y tenemos el derecho a dejar de ser una persona en riesgo de exclusión social. Bueno, ¿qué
¿Qué operaciones? ¿Qué hacemos con los datos? Pues lo que sea. Los clasificamos asistencias sociales. Esa es la finalidad que perseguimos. Pues bueno, categorías de datos tratados, datos de contacto. Vamos a suponer que también incluimos datos de exclusión social. Datos de asilo político. ¿Quiénes intervienen? Bueno, pues aquí habrá alguna empresa a lo mejor, o alguna fundación, o alguna ONG que nos presta esa asistencia. Bueno, pues tendríamos que tener ese vínculo jurídico con esa entidad, esas bases jurídicas que nos habilitan para llevar a cabo esa cesión. ¿Y qué tecnologías utilizamos? Bueno, voy a poner lo mismo otra vez. Bueno, ¿a quién transferimos los datos? Pues bueno, ¿cómo los transferimos? ¿Cuáles son esas actividades? Pues bueno, utilizamos transferencias automáticas por ejemplo, si tenemos un encargado del tratamiento que lleva a cabo una determinada, por ejemplo, tenemos una residencia que presta un servicio asistencial médico o lo que sea, una clínica, pues bueno, a lo mejor tenemos una clínica y le prestamos los datos directamente desde nuestro sistema. Ellos pueden acceder a nuestro sistema y llevar a cabo esa prestación asistencial. Bueno, pues sería una cesión, una transferencia de datos a un tercero. ¿Qué categorías de datos les transferimos? Pues bueno, tipo de datos de, por ejemplo, de poner salud. ¿Quiénes intervienen? Pues voy a poner el ejemplo que he dicho. ¿Qué tecnologías utilizamos? Bueno, pues acceso web. Eso, por ejemplo, app, de aplicación, también podría ser el caso. ¿Y cómo eliminamos los datos? Aquí puede haber dos casos. Puede ser que estemos bloqueando los datos o puede ser que los estemos destruyendo. Si al final del ciclo de vida útil de los datos procedemos a su destrucción, hay que documentar cómo se destruye. Procedimiento de destrucción. Destruimos. También puede ser que llevemos a cabo un procedimiento de bloqueo. Tenemos que tener un procedimiento de bloqueo. ¿Qué datos eliminamos? Pues a lo mejor deberíamos de eliminar todos los datos menos los estadísticos. Si fuera el caso. ¿Quiénes intervienen? Pues si tenemos por ejemplo, estamos utilizando un software de borrado seguro, pues el software de borrado que seguro y quiénes, si se lo utiliza el Departamento de Tecnología de la Información, pues voy documentando mis procesos. Bueno, tecnología, pues vuelvo a poner borrado seguro. Si utilizamos documentos en papel, pues tenemos una empresa que lleva a cabo la destrucción de los documentos en papel, pues también sería el caso añadirlo aquí. Y con esto, al final, lo que tendremos será un documento que me dé... bueno, ahora comenzamos con la parte de identificar y gestionar riesgos. Es la parte de evaluación del riesgos, que es lo que me exige el reglamento. Primero requiere llevar a cabo una identificación y aquí tenemos nosotros una serie de riesgos que hemos tasado, que no son todos, puede haber otros riesgos, que es lo que exige el reglamento, pero con esto ya generamos la didáctica al responsable de cómo llevar a cabo la identificación. Yo le voy a marcar todos que sí, para luego mostrar el resultado final. Con esto lo que hacemos es generar esta didáctica para que el responsable vea cuál es el proceso que tiene que seguir. No le estamos dando ya precocinados los riesgos de su tratamiento, sino que le estamos diciendo cómo tiene que abordar didácticamente o metodológicamente esos riesgos. Vale, ya los has identificado, ahora los tienes que gestionar. Para cada uno de ellos te mostramos el riesgo y dos medidas, en este caso, que podrías seleccionar. Y ahora tienes que llevar a cabo sobre ese riesgo que has identificado, que es este de aquí, tienes que llevar a cabo esa evaluación del riesgo. Claro, es una evaluación subjetiva que estoy haciendo yo sobre cómo pueden afectar algunas cuestiones a los datos de los... Bueno, y así tendríamos que ir
Con esta didáctica tendríamos que ir riesgo a riesgo de los riesgos identificados hasta el final. No voy a pararme en todos y cada uno de ellos porque sería una charla que estaríamos toda la mañana. Bueno, hemos acabado. Vamos a suponer que esta es la pésima gestión del riesgo que hemos hecho y al final pues tengo dos opciones. Soy consciente de que el riesgo ha sido la evaluación del riesgo no es aceptable, que quiero darle un repaso. Bueno, pues podríamos volver otra vez a hacer una reevaluación de esos riesgos y a considerarlo. Ya terminamos, vamos a suponer que sí, y vamos a ver en qué posición me quedo. En este proceso de evaluación del riesgo, he vuelto a pasar otra vez todos. Le he dicho mitigar. Mitigar es volver a añadir. Vale, no me deja añadir más riesgos ni me deja añadir más medidas de control del riesgo, pero eso lo puedo hacer a posteriori. Vale, estoy terminando. Entonces, cuando termino la sesión, me advierte de que los datos que tengo aquí en el navegador van a desaparecer, se van a trasladar a un documento que puedo descargarme. ¿Dónde está? Bueno, no sé si he debido hacer algo mal, porque el análisis de riesgos no se me ha descargado el fichero Excel. Voy a repetir rápidamente. A ver si puedo mostrarles el Excel. Bueno, en este caso voy a marcar solamente dos. Pues hay algo que está funcionando mal. En este caso hay algún problema, alguna cuestión no va bien. No está descargando el documento Excel. Bueno, lo que hace la herramienta es descargarme un documento Excel con todos los riesgos que he seleccionado y sobre ese documento Excel puedo seguir añadiendo riesgos. Es decir, me pone en disposición de comenzar la evaluación del riesgo. No me está encapsulando los riesgos de todos los tratamientos que pueda haber, sino que me pone en disposición de llevar a cabo esa dinámica de gestión del riesgo. Frente al análisis de riesgos, tenemos también uno de los requisitos que me exige el reglamento, que es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto en protección de datos es cuando tengo al menos dos factores de riesgos y vamos a ver un caso, cuál es la diferencia entre un análisis de riesgos y una evaluación de impacto. Evaluación de impacto en protección de datos. Bueno. En primer lugar, lo que me hace la herramienta es una valoración de si tengo que llevar a cabo la evaluación de impactos. En el momento que yo marque dos casillas de estas, me va a decir que tengo que llevar a cabo esa evaluación de impacto. Le voy a decir que sí, que trato datos sensibles y que trato datos a gran escala. Son dos requisitos que me obligan a hacer la evaluación de impacto. Son los dos factores de riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de si llevar a cabo la evaluación de impacto o no llevarla a cabo. Trato de datos de menor edad, esto lo voy a dejar marcado como sale por defecto. Como veis, aquí tenemos campos para añadir comentarios. Es decir, si yo voy tomando decisiones con relación a los riesgos, tengo que ir añadiendo aquí, en estos campos. Bueno, en este apartado, ¿cuáles son las finalidades del tratamiento? De acuerdo a las finalidades del tratamiento, pues también puede ser que tenga la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto. Voy a dejar todas premarcadas en sí. ¿Qué tecnologías voy a utilizar? Le digo también que son tecnologías innovadoras, la dejo como está premarcada y al final me va a decir que tengo que ir a una evaluación de impacto. En este caso también. Vale. Ocurre a veces que todos los anteriores es que no, pero el responsable puede considerar que sí. Entonces,
una cosa es la obligación legal y otra cosa es la necesidad que el responsable considere que debe de llevar a cabo. En algunos casos hay responsables que dicen, mira, yo hago evaluaciones de impacto de todos mis tratamientos, porque es una manera de tener yo el control de qué está ocurriendo en mi entidad. Bueno, continuamos adelante y ahora empezamos con la fase de análisis de riesgos. Es decir, diferencias con relación al análisis de riesgos que hemos visto antes. Hay una evaluación de la necesidad, una evaluación de la obligación legal de llevar a cabo la evaluación de impacto y hay una serie de cuestiones que vamos a ver ahora con relación al análisis de riesgos. El análisis de riesgos tiene una mayor envergadura que el análisis de riesgos que hemos visto antes. Es decir, cuando hago una evaluación de impacto, el esfuerzo de evaluación del riesgo tiene que ser mayor, porque ya existe de antemano un factor de riesgo alto. Esto ya lo he comentado antes, voy a ir saltando esta fase. Esta sería la fase del riesgo. Bueno, y ahora viene una parte muy importante que hay que tener en cuenta y que quizás deberíamos de haber puesto a la primera. Y digo quizás porque las evaluaciones de impacto que están llegando a la agencia, esta parte se deja para el final y no es correcto. O sea, primero haces el análisis de necesidad y proporcional. Si no lo cumples, no continúes con el reglamento. Quizás sería un cambio a tener en cuenta para la siguiente versión de esta herramienta. Bueno, la legitimación, si utiliza el consentimiento. Evaluación de la necesidad. Bueno, aquí una serie de preguntas que hay que justificar. Si no están justificadas, no puedo llevar a cabo el tratamiento. O sea, eso no lo puedo arreglar después con medidas de control de riesgo. Tengo que cumplir ese requisito. Es un requisito de cumplimiento que tengo que cumplir. Y bueno, comenzamos con la identificación de riesgos. Igual que antes, voy a marcar varios. No marco todos. Vale. Y voy a marcar aquí... Voy a marcar este, lo voy a poner en despreciable y esto lo voy a dejar como está. Como vemos, los riesgos que he marcado son los que me aparecen aquí, no aparecen más. Bueno, cuando llego aquí, si le digo generar informe final, esto es lo que antes no debí de hacer, no sé si es que no aparecía en la pantalla o es que yo no lo hice. Bueno, como vemos, nos ha descargado, luego lo comprobaré, por si acaso hay algo que no está funcionando bien. Me ha generado un documento Excel sobre el que yo, esto es lo mismo que hemos visto antes, generaríamos un documento Excel también tanto para el análisis de riesgos como para la evaluación de impacto. Toda la información que yo he añadido aparece aquí. Esto no son todos los riesgos de mi tratamiento, pero sí que tengo aquí un documento Excel para empezar a trabajar esa evaluación del riesgo que me exige el reglamento. Aquí hay muchos requisitos que son de cumplimiento, no son riesgos implícitos a la propia actividad de tratamiento, pero bueno, hemos puesto aquí algunos modelos porque había que poner algo y hemos puesto bastantes casos de ellos, por ejemplo, son medidas de cumplimiento que hay que tener en cuenta, pero hay que añadir a esta gestión del riesgo los riesgos específicos de mi tratamiento. Si le digo generar un informe final, lo que me genera es un documento PDF. Perdón, aquí, generar informe de riesgos, me genera un documento PDF con estos riesgos que yo he identificado en esta gestión del riesgo. Bueno, es una manera de tener también el informe de riesgos, pero no es un informe de riesgos en sí mismo, sino que bueno, es un informe, es una sinopsis de los riesgos que yo he identificado y de las cuestiones que yo he añadido. Ya para finalizar, tenemos la última herramienta que voy a intentar explicar un poco su justificación, su manera de por qué existe esta herramienta. Esta obligación de controlar el riesgo que viene a ser es, oye, tú eres responsable de un tratamiento de datos, tú tienes que tener en cuenta en qué medida tu tratamiento de datos puede perjudicar a las personas. Es decir, cómo las puedes discriminar, qué consecuencias pueden tener.
Sabemos que la seguridad al 100% no existe, sabemos que la confidencialidad, la integridad de los datos y la disponibilidad de los datos no están garantizadas nunca al 100%, siempre puede fallar cualquiera de estos 3 pilares de la seguridad. Piensa cuáles son las consecuencias de la rotura de la confidencialidad, por ejemplo, sobre los interesados. ¿Cuáles son las consecuencias de la rotura de la disponibilidad o la rotura de la integridad? Es decir, los datos pierden su integridad, carecen de valor en cuanto a su integridad. ¿Qué consecuencias pueden tener para los interesados? Por ejemplo, una brecha, digamos, recurrente que suele ser profesor de instituto se lleva los datos de los alumnos, incluidos datos de información psicológica de los alumnos, datos de evaluaciones psicológicas, datos de perfilado psicológico de los alumnos, se los lleva a casa en su ordenador para trabajar el fin de semana y les roban el ordenador. Los datos no están cifrados, hay un tercero que podría acceder a los datos. Datos del profesor, o sea, caso del profesor también, otro caso que digamos recurrente, que se llevan un pendrive sin cifrar los datos de los alumnos, incluidos los datos de expedientes clínicos, datos con perfilados psicológicos de los alumnos. Hay casos de bullying en el colegio, hay casos de discriminación racial en el colegio que puede afectar a los alumnos y todo eso se pierde, ¿no? Es una brecha recurrente. Vamos a ver qué hacemos. ¿Se ha perdido eso? ¿Qué hacemos? Comunicamos a la autoridad de control porque me lo exige el artículo 33. Comunico a la autoridad de control. Y la autoridad de control me dice, ¿has comunicado a los interesados? Pues no, pues deberías de comunicar. ¿Y por qué no lo has comunicado? Ah, porque no lo he evaluado. Porque no sé cómo les puede afectar. Pues bueno, si no lo sabes, piensa que podría afectar a estas personas. ¿Cómo evalúas ese riesgo? Bueno, pues ahí venía ese problema que teníamos y hemos intentado dar respuesta a los responsables a la hora de evaluar ese riesgo con esta herramienta. Y sin más voy a entrar directamente a la herramienta y voy a explicar cómo se llevaría a cabo, en este caso que acabo de comentar, esa evaluación del riesgo y qué recomendación nos daría. La herramienta no toma decisiones, la herramienta recomienda, orienta al responsable en la toma de decisiones, pero no toma decisiones en nombre del responsable. Si los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos de programación pudiesen reemplazar al responsable, pues bueno, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa. Pero hoy por hoy es el responsable quien asume las decisiones con relación a los fines y con relación a los medios en los que se lleva el tratamiento. Tenemos en cuenta que el reglamento se escribió en inglés y en inglés responsable no se dice responsable, se dice data processor, es el que procesa los datos. El que procesa los datos tiene que saber por qué los procesa y para qué finalidad. Y tiene que llevar a cabo esa evaluación de cuál es el riesgo para las personas. Bueno, vamos a poner el caso que acabo de comentar. Es un caso que estaría dentro de un sector de actividad que sería la formación. No está específicamente metido dentro de ninguno de estos sectores. Bueno, pues como vemos aparecen otra vez los factores de riesgo, que son factores que viene a determinar el reglamento, el propio reglamento viene a determinar estos factores de riesgo. En este caso, ningún sector de actividad estaría dentro de esos casos previstos. Bueno, esto ha sido una brecha. ¿Qué tipo de brecha ha sido? Pues ha sido accidental. ¿Consecuencia de un ciberataque? En este caso no. ¿Es un problema interno? Pues sí, efectivamente es un problema interno. Continuamos. Sobre las consecuencias para los interesados. Personas u organizaciones que no están autorizadas o no tienen propósito legítimo para acceder a los datos, ¿han podido acceder a extraerlos? ¿Han podido? Pues puede ser que hayan podido. ¿Los datos se han cifrado, eran datos personales? No es el caso. ¿Se han alterado los datos? No lo sabemos, por lo cual solamente marcamos eso. Con relación a los datos de los afectados, ¿están cifrados de forma segura, anonimizados? Volvemos a señalar que no. De manera específica. ¿En qué grado podrían tener consecuencias? Bueno, vamos a evaluar el grado. Esto es lo que nos pide el reglamento. Vamos a suponer que no lo sabemos. Bueno, marcaríamos desconocido. Vamos a suponer que en el colegio hemos tenido casos de discriminación hacia determinados niños. Hay un niño que tiene una determinada
malformación y pues en el caso de ese niño, por ejemplo, hay fotografías de ese informe médico, ese niño, dentro de esos datos se han perdido. Luego, para ese menor podría tener consecuencias importantes, ¿no? Vamos a interpretar esas consecuencias. Pueden encontrar inconvenientes importantes. Vamos a ver este caso. Vamos a ver si este caso se nos adapta. Las personas pueden encontrar inconvenientes importantes que podrían superar a pesar de algunas dificultades, costos adicionales, denegación de acceso a servicios comerciales, quizás estrés, sí. A ese menor le podríamos causar estrés. Dolencias físicas menores, pues probablemente. Vamos a considerar la siguiente opción. Las personas pueden enfrentar consecuencias importantes que deberían de poder superar, aunque con serias dificultades. Malversación de fondos, listas negras de bancos, daños a propiedad. Fijaos, yo casi me inclinaría por este caso, principalmente porque, claro, si a un menor que está en situación de discriminación por sus condiciones físicas, sus condiciones de capacidades intelectuales, aparecen publicadas, se pueden utilizar esos datos o esas imágenes suyas para discriminarlo, para hacerle daño, por ejemplo, si en el colegio hemos tenido casos de bullying con anterioridad, si ya ese menor estaba en esa situación de riesgo, quizás deberíamos seleccionar esta opción. Voy a dejar esa opción marcada. Se tiene constancia, vamos al siguiente campo, se tiene constancia de que se haya materializado algunos de los daños identificados por el grado indicado en la cuestión anterior. No tenemos constancia. Si tuviésemos constancia sería otra cuestión a tener en cuenta. Bien, pues en esta pantalla nos aparece ahora esta pregunta. ¿Cómo valora la probabilidad de que el daño anterior se materialice sobre las personas? Pues no me voy a comprometer. Le voy a decir que ni alto ni bajo, le voy a decir medio. ¿Qué tipos de datos? Bueno, en este caso tendríamos a lo mejor datos de salud en informes psicológicos, como suele haber en los centros escolares, pues de hecho de entrada habría datos psicológicos, datos de salud. Perfil de los afectados. ¿Hay menores? Puede ser un centro educativo, hay menores. ¿Hay miembros en colectivos vulnerables? Sí. Hemos tenido un caso de un menor al que se le está haciendo bullying. Luego hay un colectivo vulnerable. En total, ¿cuántas personas han visto esos datos afectados? Bueno, vamos a poner 100 personas. Es otro de los factores de riesgo a tener en cuenta a la hora de notificar a los interesados. ¿Cuándo se ha detectado? Vamos a suponer que tuvimos la suerte de detectarlo ayer. ¿Y cuándo se inició la brecha? Pues la cuestión ocurrió, como suele ocurrir, durante el fin de semana. El robo o la pérdida de los datos se lo llevó el profesor, como suele ocurrir, para llevar a cabo evaluaciones los fines de semana, trabajar en casa el fin de semana, y ocurrió el viernes. Vamos a poner fecha exacta y continuamos. Bueno, esta es la recomendación que me dice la herramienta. Teniendo en cuenta esos factores de riesgo que yo he introducido en la herramienta me termina recomendando que debo llevar a cabo esa notificación a los interesados. Con carácter general, si ignoramos muchos de los parámetros que están aquí puestos, con carácter general deberíamos de notificar a los interesados, porque desconocemos cuál es la situación de los interesados y menos cuando estamos hablando de un volumen de interesados, 100 personas o 8.000, como hemos tenido en algún caso, 8.000 y pico personas, que podrían verse afectadas por una brecha. Dentro de ese grupo de personas puede haber personas que estén en riesgo de discriminación social, por ejemplo, datos que se han publicado en redes sociales de manera accidental. A veces copiar y pegar nos juega malas pasadas. A veces han subido un archivo de datos de personas a una red social que no se debería de haber subido, porque alguien hizo control-C, control-V y subió a una red social un archivo que no debería haber subido, se equivocó. Consecuencias para ese volumen, pues cuando son desconocidas las consecuencias, es mejor por transparencia y para evitar males mayores advertir a los interesados de que ha ocurrido un hecho que no estaba previsto y que
ellos tomen sus medidas si se encuentran atendiendo a cualquiera de estos riesgos que se mencionan aquí, o riesgos que identifica el reglamento, atendiendo a su propia situación personal. Bueno, y creo que ya he terminado con esta larga exposición de herramientas que tenemos y esta larga exposición de cuáles son los motivos y cuáles son el alcance y las finalidades que se puede esperar de cada una de estas herramientas. Bueno, si hay alguna duda, alguna consulta, no sé si estoy viendo el chat actualizado porque no veo nada. Andrés, ¿me oyes? Sí. ¿Me oye? Sí, te oigo, te oigo. Pues bueno, yo creo que exhaustivo es el seguir las herramientas, pero yo creo que ahí quedan para todo. En cuanto al chat, ha habido un par de preguntas que tenían que ver no directamente relacionadas con el uso de la herramienta, que las he contestado yo. Están respondidas por mi parte y bueno, queda abierto si tenéis algunas preguntas. Por supuesto, creo que lo que Andrés ha dicho al principio, de que las uséis, de que las probéis, de que incluso en aquellos tratamientos, como decía, que pudieran no ser apropiada, la herramienta facilita, bueno, pero para ver cómo podría ser en el caso de que no se utilizaran esos datos o no se trataran esos datos, que de alguna manera la excluiría porque las orientaciones de las medidas técnicas y organizativas no serían las adecuadas, pero que se cacharree. Lleva poco tiempo, como habéis visto, lleva poco tiempo. Andrés está familiarizado y las pasa rápidamente, pero no lleva mucho tiempo. Y la información que saca son unas orientaciones que permiten adecuarlas para ir y cumplir la norma. También importante decir que no implica la utilización de las herramientas por sí mismas un cumplimiento, ¿no?, de la normativa, pero están a vuestra disposición. Además del resto de materiales, de contenidos, de guías, de orientaciones que se encuentran en la web. Intentamos estar organizadas tanto por las obligaciones que un responsable tiene que cumplir, como por áreas temáticas, como decía antes están innovación, tecnología, educación y menores, protección a la mujer, de situaciones de violencia de género, morosidad, publicidad no deseada, en el que se pueden encontrar información que vale tanto como poseedores del derecho a protección de datos como interesados, como en el supuesto de que fuéramos responsables y tuviéramos alguna de estas actividades. Por ejemplo, a lo mejor en organizaciones y en fundaciones hay una campaña, siempre son muy importantes las campañas de marketing y de publicidad, porque es una manera de visibilizar la organización, la ONG, y obtener en su caso el apoyo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de requisitos que hay que cumplir y ahí los tenéis, bueno, tenéis todos. Y para aquellas cuestiones que seguramente se nos quedan, porque como decía la directora, el tercer sector implica tratamientos de categorías especiales de datos. Yo trabajé mucho tiempo antes en otro departamento en el que trabajábamos justamente con esas categorías especiales de datos y, bueno, pues hay que cubrir con las medidas adecuadas su utilización, aparte de la legitimación para poderlos tratar. Evidentemente, que como les decía al principio, la sesión de hoy no iba enfocada a explicar la normativa de protección de datos, la legitimidad, los principios, sino que eran las herramientas para aplicarla. Y en cualquier caso, yo lo que sí me gustaría decir es que de momento, y ante los cambios que se nos avecinan de denominaciones y de buzónes de correo, las cuestiones que desde el ámbito de fundaciones del tercer sector, de sociedad civil, se planteen o tengáis planteadas, que nos las podáis hacer llegar, porque nos va a facilitar en su momento la elaboración de esa guía, de ese documento que pretende ser de ayuda en un sector que bueno, como decía, en el tratamiento de datos forma parte indisociable de su actividad principal y que lo necesita por sus también peculiaridades, ¿no? Se trabajan con voluntarios, los voluntarios van rotando, tienen que tener la formación o la información o las herramientas para poder desarrollar su trabajo. Y ahí queremos que la guía sea útil, y cuando sea útil
sea accesible, comprensible, también comprensible en los términos en los que un responsable que se dedica a otra cosa, pero que tiene que tratar datos, lo pueda entender. Y para eso sí que os pedimos también vuestra colaboración. Podéis utilizar de momento la dirección de Pacto Digital, el buzón de Pacto Digital. Ya separaríamos nosotros lo que es pacto de lo que no es pacto, y también cuando tengamos nuevos buzones, pues los haríamos llegar para canalizar estas dudas que podáis tener y que creéis que se deben resolver con un criterio interpretativo de la agencia. Y yo, por mi parte, no sé si no hay más preguntas, no tenéis alguna cuestión que exponer, pues darle las gracias, Andrés, porque ha estado hora y media, casi hora y media, con la explicación y con algún problema cuando no sale el documento, pero bueno, también seguimos estando también en todos los canales a vuestra disposición. Decía antes, hablaba Andrés, de que estaban en ese apartado, en ese cuadro de herramientas, el canal del DPD. Es un canal en el que atendemos consultas formuladas no solo por los DPDs, sino también por aquellas organizaciones y asociaciones representativas que representen a sujetos obligados, a responsables del tratamiento, y que les ofrezcan ese servicio, esa ayuda, esa colaboración en materia de protección de datos. No está cerrado exclusivamente a los delegados de protección de datos que presten su servicio pues a una entidad, a una empresa, a una organización. Y yo, por mi parte, nada más. Agradecer a todos los que os habéis unido a la sesión. Y no sé, Andrés, si quieres decir más. Agradecer también, que se me olvidaba, a Charo Puyol, que es quien ha estado detrás del envío de las convocatorias, de la organización, de la preparación, de los enlaces, junto con Roberto, para que haya podido tener lugar esta sesión y esta difusión. Y así que por esto, Andrés, ¿algo queréis decir algo más? Sumarme a tus agradecimientos a todos los que a todos los asistentes y a todos los que habéis hecho posible este encuentro. Y recordad que en nuestro canal de YouTube también tenemos algún vídeo tutorial sobre herramientas, que también recomiendo que cuando alguien se ponga a trabajar y a cacharrear con las herramientas, si tiene alguna dificultad, algo que no entiende, tenemos publicados algunos videotutoriales que también pueden servir de ayuda a la hora de interpretar cómo utilizar estas herramientas. Y nada más, muchas gracias a todos. Y cualquier duda, pues bueno, nuestro canal, como dice Julián, nuestro canal del DPD, ahí atendemos cualquier consulta, incluso las que estén relacionadas con este tipo de herramientas.